¿Qué tal, trimaníacos? Bienvenidos, bienvenidas. Feliz año 2026. Hoy os invito a que os sentéis en el sofá, os pongáis los auriculares en el estéreo para recibir... No voy a hablar de una entrevista, creo que esto va más allá de una entrevista convencional. Esto es una masterclass de filosofía del deporte, de valores, de salud y de una manera de entender el deporte con la cual personalmente me identifico al 300%. Hoy tenemos con nosotros a Antonella Alarcón, que es la artista que ha dejado en las redes sociales y en la memoria colectiva el siguiente vídeo. Quédate, que arrancamos. No todo lo que tarda 42 kilómetros se llama correr. Y sí me refiero al tiempo, a esa línea gris donde la realidad y la ciencia se cruzan y nos obligan a hacernos preguntas incómodas. A esa línea donde dejamos de hablar de running y empezamos a normalizar que correr un maratón en 5 horas es lo mismo que correrla. Me refiero a eso que casi nadie quiere cuestionar, porque es más fácil aplaudir que explicar. No lo digo para quitarle mérito a nadie, lo digo porque estamos confundiendo llegar con correr. Y porque en este deporte sin duda hay una verdad que duele. El cuerpo no entiende de discursos, entiende de mecánica. Créanme que cada semana me preguntan, 5 horas es correr, 5 y media, 6. Y yo siempre aclaro lo mismo. Correr fisiológicamente no es lo mismo que moverse. Es técnica, es zancada, es ciclo de vuelo, es de economía. Cuando pasas más tiempo caminando que corriendo, cuando tu técnica se rompe y el impacto deja de impulsarte y empieza a castigarte, eso ya no es correr. Es simplemente sobrevivir y terminar la distancia. La verdad cruda es esta. Si necesitas 5, 6 o 7 horas para terminar un maratón, la mayor parte del recorrido probablemente lo estés caminando. No estás corriendo un maratón, estás completando la distancia a pie. Y ojo, no te quita mérito, te quita precisión y eso es muy distinto. Pero como eso no es lo que vende, nadie te lo dice. Porque claramente es más rentable romantizar la distancia que explicar lo que realmente te exige sostener un gesto de carrera durante 42.195 kilómetros. Y aquí viene otra parte que casi nadie quiere tocar. La cultura del corredor. Mátenme, fúnenme si quieren. Si vas a tardar más, perfecto. Pero respeta los corrales. No invadas ritmos que no son tuyos. No obligues a otros a esquivarte porque arrancaste donde no debías. Los cut-offs existen por seguridad, por logística y por respeto. El problema real, sin duda, es este. Vivimos de una época donde todos pueden comprar una inscripción, donde la moda pesa muchísimo más que el proceso, y donde la conversación se ha vuelto tan frágil que decir la verdad se siente como ofender. Y aquí te va una verdad sin azúcar. Correr un maratón no es para todos, y terminar un maratón no significa que la hayas corrido. Y eso no te hace menos, te hace honesto, inteligente. Así que de verdad, si un día quieres correr una maratón, empieza por aquí. Pregúntate cuánto estás dispuesto a entrenar para sostener tu cuerpo corriendo, sin romperte durante 42 kilómetros. Y si todavía no estás ahí, no te obsesiones con correr esa distancia. Obsesiónate con correr mejor un 5, 10K, 21K. Porque mejorar tu ritmo, tu técnica, tu capacidad real te acerca muchísimo más a correr una maratón que romantizar la idea de hacerla en 5 horas, solo porque todo el mundo puede. Pues ya tenemos aquí a la protagonista de esta obra de arte para mí que acabáis de ver. Antonella, bienvenida. Muchas gracias, Omar. Para mí es un placer estar aquí, bueno, en un medio nuevo, conocido para mí, pero en verdad me hace mucha ilusión poder compartir aquí contigo este espacio. Ahora vamos a comentar no solo el reel, sino también el contenido, que yo creo que es lo realmente importante, pero para la comunidad del triatlón que aún no conozca a Antonella, me gustaría que te presentaras. Bueno, gracias. Primero, para los que no me conocen, soy Antonella, tengo 29 años, a veces parezco de más, parezco de menos. Me dedico a las distancias largas, me encanta la larga distancia, llevo ya como entre 8 y 10 años siendo corredora, empecé corriendo medias distancias y luego maratones, luego por cosas de la vida hace unos 5 o 6 años empecé en el mundo del triatlón, me encanta la distancia larga de hecho, no empecé directo con la distancia larga, respeté muchísimo el proceso, luego de alguna manera me involucré más en capacitarme, no solo en el mundo de la alimentación y la psicología deportiva, sino también en el tema de coaching y entrenamiento de deportes de endurance y alto rendimiento. Soy multifacética, me gusta combinar todo entre el balance y la vida real, que creo que al final, como triatletas amateurs, es lo que nos representa. Ajá. Entonces, para resumir un poquito de mí, es eso. Soy chef pastelera también, me encanta la alimentación, pero también como promover el balance. Y del deporte lo único que te puedo decir que a mí me cambió la vida y lo que intento compartir hacia la gente y a la comunidad es que el deporte te cambia la vida, pero sí hay que despertar una conciencia de siempre hacerlo con responsabilidad.
Ajá. Yo creo que los que seguís ya el podcast o seguís el canal de Tiraches en Red estáis viendo ya identificado una filosofía común, que es lo que ha traído Antonella aquí. Es decir, nosotros llevamos un poco en esa línea que Antonella tiene, de promover la actividad física saludable, de llevar el triatlón al lugar que merece como deporte y también como actividad física, que muchos le tienen miedo por el tema de, bueno, de que es un deporte que históricamente había sido para superhombres. Al tiempo se ha visto que es para todo el mundo, accesible para todo. Pero bueno, un poquito lo que te trae aquí es este reel que acabamos de proyectar, que yo creo que ha viralizado muchísimo porque, como te digo, es una declaración de intenciones muy bien plasmada en las redes sociales en este caso, pero la pregunta es obligada. O sea, ¿por qué este reel? ¿Qué te movió a crearlo y a compartir ese discurso? A ver, sinceramente, desde que yo empecé a crear contenido de manera no solo más profesional, porque creo que esa palabra es muy importante, pero de una manera constante, siempre quise despertar el lado de hay que compartir las cosas, no solo desde la evidencia científica, desde hay muchas cosas que yo todavía puedo ser muy ignorante, pero estoy en constante aprendizaje. Y en esa aventura se podría decir que veía que en el contenido que siempre se viralizaba, creo que era este contenido, bueno, hago un Ironman en 3 meses, hago un Ironman probablemente incluso en un año, y yo no quiero aquí agarrar con pinzas a cuál es el detalle, porque si nos fijamos en cada persona en el mundo, claramente no vamos a terminar nunca, pero sí el despertar la conciencia de que a veces, por más que existe una moda que yo rescato, que es una moda que si te promueve a hacer actividad física, creo que es una gran moda, pero sí creo que va a ser cuestión del tiempo ver quién sobrevive a esta moda a lo largo del tiempo en periodos largos, claramente. Entonces, a mí lo que me despertó fue decir, veo tanto esta tendencia de, mira, terminar una maratón, ya ni siquiera voy a decir 5 horas porque se vuelve polémico, pero vamos a decir incluso 7 horas, que yo entiendo personas que tengamos que distinguir en edades y todo, pero sí existe una moda que con tal es mejor hecho que perfecto. Y en este caso creo que no es mejor hecho que perfecto. Y en muchos casos también podemos rescatar que no hay una norma general. O sea, tu norma personal o tu historia personal no rectifica que eso sea la norma universal, me explico. Por algo existen evidencias científicas, por algo existen estudios que hacen en cuanto a poblaciones. Entonces, para mí era investigar muchísimo sobre esto y decir, ok, hiciste un maratón, está bien, pero no es lo mismo hacer un maratón que básicamente correr uno. Entonces, eso creo que es la diferencia y creo que eso es lo que yo más rescato de el poder compartir este reel que involucre a la gente a despertar esta conciencia de si lo quieres hacer está muy bien, pero vamos a ser conscientes de que científicamente eso no es correr. Ajá. Claro, eso es muy bueno porque además, claro, yo fui un paso más allá. Imagino que muchísima gente se quedó con el reel, lo aplaudió o no, lo comentó o no. Luego veremos un poco bueno, del engagement que tuvo y también de las reacciones que tuvo la comunidad. Pero sí que es cierto que hay una cosa y que la acabas de decir ahora, ¿no? También es una verdad incómoda. Creo que en el vídeo creo recordar que dices que es una verdad que duele. Entonces sí que es verdad que lo que hablas tú es un poco abrir un debate, ¿no? En plan, para abrir conciencias, tanto para los que lo hacen bien como que bien, entre comillas, mal, entre comillas. Antonella ya ha dicho en sus redes sociales que todo, se respeta todo, pero vamos a poner la evidencia científica por delante. Entonces un poquito es lo que decías tú, ¿no? Que aquí lo que se trata es de disparar, de alertar y de despertar conciencias, ¿no? Totalmente, o sea, no solo es el despertar la conciencia, pero creo que al final no podemos ser, o sea, tenemos que creo que vivir la experiencia desde decir, mira, está bien completar una maratón, pero no creo que hacer una maratón es una cosa que si lo haces una vez en la vida, porque también puede ser personas que no disfruten de la distancia y creo que está muy bien también, pero decir, si lo voy a experimentar de una manera responsable y consciente, o sea, mira, en no solo maratones, pero en medias maratones vemos gente que tiene infartos. Algo que a mí me sorprendió muchísimo en Europa fue que te piden certificado médico para poder competir. Y no solo el certificado médico, pero te piden hacerte exámenes, básicamente pruebas de esfuerzo que midan que básicamente estás en capacidad. Y creo que desde los 50 años creo que también es obligatorio, por ejemplo, en Italia. Y a mí eso es, y en Francia también, es algo que me emocionó mucho, pero también dije, wow, me encantaría que en Latinoamérica pase eso, porque sí siento que nos falta un poco a veces
yo creo que como organización sí es mucho más difícil porque en tema monetario entiendo perfectamente el negocio, pero sí creo que se vuelve un poco como que difícil el poder tener estas reglas. Entonces, al final es un poco como que despertar esa conciencia y te lo digo desde alguien joven. O sea, soy alguien joven, pero me gusta involucrar a las personas que incluso tienen 18 años o 25 años o 30 años, que cuando tú lo haces con conciencia, nada va a valer más que respetar tu cuerpo, me explico, ni un aplauso, ni 20,000 likes, nada va a valer más que respetar tu cuerpo y tu salud. Entonces, algo que me despertó mucho, en realidad ya ahorita hago memoria, que me invitó a hacer este guión de este reel, fue un reel que yo vi de una organización, no vamos a darle más fama en general, pero donde promovía una persona que hace un medio Ironman en 3 meses, donde claramente no se le ve en las condiciones que puede hacer. No te hablo de que terminó la media distancia en 8 horas, creo que terminó incluso en más. Y tú dices, por algo existen los cutoffs, por algo existen los tiempos, y a pesar de que eso se permita, y todavía más se promueve en redes sociales como ser el hito del mundo, me parece que ese es el problema en la sociedad. Ese es el problema en el deporte. Estamos dañando el deporte. Claro, es que hasta cierto momento, claro, los que venimos de muy atrás, Antonella me da mucho, me envidia por muchas cosas, ¿no? Pero una de ellas es la edad. Yo ya le saco unos cuantos años, pero claro, nosotros venimos de un momento en el que las redes sociales no existían. O sea, tú corrías por correr y te enterabas tú, se enteraban tus amigos, tu familia, pero no había esta proyección digital que hay ahora, ¿no? Entonces, uno de los... Sí. Creo que lo has dicho en alguna respuesta a comentarios, en algún otro reel, lo que más miedo me da a mí y que comparto contigo es que se haya normalizado de alguna manera esta cultura deportiva de que cruzar la meta es suficiente, ¿no? O con cruzar la meta ya tienes todo hecho. Entonces, yo creo que eso sí que me gustaría que como tú te expresas tan bien, que nos adviertes de ese riesgo, ¿no? Algo que estamos viendo los más veteranos y que tú como joven lo estás validando, o sea, lo estás viendo en tu día a día. Sí, o sea, mira, yo creo que sin duda existe esta moda y como te mencioné, creo que es una moda muy buena. O sea, creo que es una moda que si despierta a hacer salud, hacia el lado de la salud me parece muy consciente, muy bueno. Pero sí creo que esta responsabilidad va muy atada a esta cultura runner y decisiones de resistencia. Sinceramente, yo he cometido errores a mí más temprana edad todavía. Por ejemplo, correr 2 maratones en una semana es algo que a pesar de que me fue bien y creo que lo hice de manera muy consciente, no sé si a esa edad, con tan poca experiencia, la volvería a hacer. Entonces yo creo que también las historias que compartimos en redes, nos encanta compartir todo lo bueno, pero a veces nos negamos a compartir como ese lado malo, los errores que cometemos, cosas que no volveríamos a hacer. Y eso es una cosa como un episodio, una serie que he empezado a crear también, porque creo que valemos más también por lo que somos capaces de compartir ante nuestra vulnerabilidad y cosas que no hemos hecho de alguna manera de la mejor manera posible. Entonces, yo invito a que las personas justamente, más allá de comentar la experiencia que tuvieron y atacarla, decirle, ay, no, es que lo que tú hiciste está mal, es mira, hiciste esto, despertaste conciencia y te diste cuenta que no lo volverías a hacer. Entonces, yo creo que es un poco también promover eso. Entonces, un poco en lo de hablar de completar un maratón en específico, si nos centramos en este lado del reel, yo creo que, sinceramente, solo quien ha corrido un maratón sabe no solo la exigencia que lleva, y te puedo decir que comparado la maratón de Ironman completo, o sea, del Ironman 140.6 con el de la maratón normal, y sí creo que la intensidad, el impacto y todo lo que conlleva a nivel biomecánico y fisiológico, sí creo que la palabra que yo la resumo es a responsabilidad, muy atado a criterio y a esta salud. Hay una referencia colectiva muy grande en esto de la viralidad, de crear estas conversaciones sobre el valor personal de cruzar una meta. Es bueno, hazlo, es mejor hecho que perfecto y realmente no es así, porque no para todos es replicable y sin duda para todos no siempre es seguro. Entonces yo entiendo que mucha gente no va a estar de acuerdo y para mí está bien. Pero yo creo que al final la parte de este reel y de promover esto es no presumir lo que yo pienso y por eso el disparador que utilizo es justamente la evidencia científica, pero también creo que en el mundo de ahora estamos buscando como que decir las cosas bonitas, romantizarlo todo. Y no se puede romantizar todo, porque el momento en que queremos romantizar todo y no dejar el mensaje tan claro, el mensaje se vuelve a diluir. Entonces creo que sí hay que aprender que cuando queremos compartir, crear contenido y compartir estos mensajes fuertes que yo sé que al final son fuertes y estoy expuesta a eso también,
Pero sí creo que he entendido que la clave aquí es elegir un lenguaje que sea directo, porque en redes esto se puede diluir muy fácil. Entonces, es despertar esta conciencia, a pesar de que esto incomoda y que ya sé que incomoda, pero no como una crítica ni personal ni cultural, sino saber por qué cuestiona esta narrativa de, mira, de verdad vale la pena más el hecho que perfecto, entonces no creo que sea así. Y yo sé que es algo muy personal, pero por eso en todos los videos que yo hago intento basarme en evidencia científica. Ojo, y me ha pasado que vino un profesional a decirme, Antonella, creo que esto no estoy de acuerdo. Y yo con el mayor de los respetos o contesto o porque me ponen en mensajes. ¿Por qué? Porque para mí también es un constante aprendizaje de otras personas y soy humilde ante eso también. O sea, mi ego no crece por eso, cuando pareciera que es todo lo contrario. Pero yo siempre digo, si hay más personas que están dispuestas a aprender conmigo en el camino, me siento honrada. Ujú. No, me parece, mira, te voy a contar algo que yo creo que no he contado nunca, me voy un poco a la parte más personal, pero bueno, yo también acabé con la larga distancia y sí que en triatlón hubo, hizo Xavi Llobet, un exolímpico por la selección española, un nadador excelente, un triatleta muy comprometido en el deporte. Hubo una vez que dijo que parece que si no has hecho un Ironman, no has hecho triatlón, ¿no? Es decir, parece que si eres triatleta pero no has completado una larga distancia, pues te quedas ahí en medio, ¿no? Y fue un poco lo que decía, si haces triatlón, el camino tienes que acabarlo en un Ironman. Y has hecho una cosa muchas cosas sensatas, pero hay una que has dicho lo de alargar en el tiempo lo que es el hobby, ¿no? Y creo que está pasando ahora en el running, algo que pasó también en triatlón, que suele pasar, es gente que arranca en triatlón, pasa prácticamente al olímpico o igual a la media distancia directamente, completa un Ironman, lo hace tan rápido, con tanta intensidad, con tantas ganas que desaparecen y se diluyen. O sea, por ejemplo, Sí. yo que ya tengo una edad de mi generación, quedamos muy pocos. Y no por lesiones o por edad, sino porque al final la gente se quema en el camino. Y creo que eso, aparte de los perjuicios fisiológicos que puede tener afrontar una maratón sin una preparación o sin una experiencia previa, sin un abordaje profesional, creo que también es una buena alerta de que si quieres disfrutar realmente del running y de la maratón, más allá de las lesiones, creo que hay que llevar ese proceso y hacerlo como toca, ¿no, Antonella? Es decir, no hay que arrancar ya con una maratón porque te estás perdiendo muchas cosas en el camino. Sí, total, creo que en nuestra generación, y lo que comentas, creo que ha pasado mucho y creo que el poder de influenciar a las personas está también en cómo reaccionas a estos comentarios. Y créeme que lo he aprendido y estoy en un constante aprendizaje. Pasa muchas veces que sale la gente, hater claramente en redes sociales, a decir como, bueno, no digas que hiciste un Ironman si solo hiciste un 73. Y es como que probablemente esa persona ni siquiera lo está diciendo con esa intención, pero nos encanta también el atacar. ¿Por qué? Porque, bueno, como tú hiciste Ironman, ya puedes decir, no digas eso. Y creo que también a veces nos tomamos todas las cosas con pinzas, pero yo creo que lo que deberíamos tomarnos con pinzas es nuestra salud. Y cuando hablabas justamente del entender mucho esta biomecánica, esta fatiga, este esfuerzo fisiológico, y entrando un poquito ya en términos como más técnicos, a mí me gusta resumirles a las personas esta parte técnica, biomecánica, fisiológica como a un niño de 12 años. ¿Por qué? Porque al final no todo el mundo se va a meter a ver estudios, no todo el mundo se va a meter a leerse 20,000 libros, la biblioteca entera. ¿Por qué? Porque no tiene tiempo, no tiene interés, probablemente muchos escuchamos también audiolibros, a mí me encanta, o podcast, que sin duda yo soy una persona que me encanta estar en un constante aprendizaje. Pero una cosa es que me gusta facilitarles a las personas esta conciencia a través de discernir un poco mi lenguaje para que para ellos pueda ser fácil entender por qué es tan distinto correr que completar. Entonces, mantener este patrón, no solo de técnica, ritmo, fuerza, podrían entrar las personas, bueno, hay corredores profesionales que no tienen la técnica perfecta, ok, pero estamos hablando de ritmos de 3 del kilómetro, me explico, no estamos hablando de ritmos de 6, 30, 7 el kilómetro, incluso más. Entonces, al final, una media maratón, mira, yo no soy quien, si yo organizaría la carrera y yo tuviera que poner los cut-offs, no sé si yo sería muy drástico o qué, pero si hablamos de medias maratones, mira, si la gente va a caminar, deja tú, da igual. Pero ponerle el esfuerzo a tu cuerpo de caminar 42 kilómetros, una carrera, una competencia, involucra salir de tu zona de confort, de no hacer las cosas tradicionales, el término de carrera, de competir, no es hacer lo que haces en el entrenamiento, y caminar es un entrenamiento, básicamente.
existen cuantas metodologías de entrenamiento, como la más fácil, básica, que es no solo para principiantes, sino para avanzados, que es el CACOS Training, por ejemplo. ¿Cómo te ayuda mucho eso a saber respetar tu cuerpo de manera con impacto bajo, con impacto alto? Es un tema que no hay un método que existe para maratón, no, es una estructura que han habido estudios que cada entrenador lo adapta a su entrenado según el estilo de vida que tenga. Es súper fuerte decir, pero para mí, si alguien me llega con una persona que quiere hacer una maratón en 6 horas, 7 horas, vamos a decir así, yo soy muy consciente y me siento con esta persona a primero compartirle la responsabilidad de que implica esto y decirle por qué sí o por qué no le acompaño en este proceso. Probablemente no soy la persona adecuada y le puedo dejar esa tarea a otra persona, pero no porque no me emocione compartirlo. O sea, de pronto si quieres hacer 5 horas, está muy bien también. Pueden haber metas personales más allá, pero si yo sé que a nivel de salud eso me va a dar un peso no solo mental, pero tú te preocupas por la persona que tú estás entrenando, tú te preocupas por tu pupilo. Entonces tú dices, mira, ¿por qué no nos concentramos este año en bajar de peso, enfocarnos en la alimentación, enfocarnos en el descanso, enfocarnos en no sentir dolores, en mejorar un poco la potencia en la bici, en sostener ritmos un poco más intensos, o sea, a crear más base aeróbica? Me encanta darles esta cátedra como de profesor para decir, mira, ¿por qué esto es consciente y por qué esto no? Y creo que a muchos entrenadores les puede faltar eso, pero cada uno tiene su manera de trabajar y mi manera de trabajar es despertar de conciencia. ¿Que eso va a implicar que no me contrates? Gracias, no importa, yo voy a dormir más tranquila porque no estoy poniendo tu salud en juego. Ajá. Me parece un discurso fenomenal y creo que está muy acorde a lo que la comunidad de Triatletas en Red comulga. Estábamos comentando, es decir, tú lo has dicho, que todo está basado en el respeto. Entonces yo creo que dentro de esta población, de estas personas que hacen la maratón en más de 5 horas, que como tú lo dices y como la ciencia dice, 5 horas es porque has caminado un buen rato, porque si no, no tiene mucho sentido. Entonces aquí hay la gente que lo hace como un reto personal, pero es consciente que ya va a salir a ese ritmo, que va a tener que caminar, que entonces que para mí evidentemente tiene ese valor, ¿no? El valor de que tú a lo mejor necesitas, es como el que hace el Camino de Santiago, ¿no? Pues en vez de hacer el Camino de Santiago necesitas hacer la Maratón de Valencia o la maratón de la que tú quieras, ¿no? Esos no me preocupan, porque estos ya saben que van a caminar, que no van a poner su salud en riesgo, que igual no lo han preparado, pero saben que van a tener que parar. No lo comparto, pero no me preocupan. A mí me preocupan los que no son conscientes que si no la entrenas, ese reto va a suponer un problema para la salud. Yo creo que ese es el problema grave, no sé si estás de acuerdo conmigo, es decir, gente que no es consciente. Totalmente, o sea, creo que todo se resume a hacer conciencia y creo que también, yo siempre digo, encontrar tu why. Y eso no te puedes engañar, tú puedes decirle al mundo entero, no, es que mi por qué es de este motivo, porque mi salud, porque tuve un problema, muchas cosas. Pero eso digo, ¿qué pesa más que tu salud? Yo hasta el día de hoy, créeme que sigo pensando y el que me encuentre la respuesta, de verdad, me encantaría tener una charla, le invito a un café, un almuerzo, no me importa, pero quiero saber qué vale más que tu salud. Y te pongo el claro ejemplo de cuando yo empecé a hacer Ironmans, yo lo hice porque a mi papá le detectaron un diagnóstico grave en su momento, gracias a Dios está aquí con nosotros muy bien. Y yo dije, yo tengo que proponerme algo como que me manda hacia Dios y hacia la vida de, independientemente de si son creyentes o no, decir, mira, si tú le salvas a mi papá, yo lo voy a hacer. Y dije, voy a hacer un Ironman. Yo no sabía ni siquiera que existían distancias de medias. O sea, para mí era hacer un Ironman. Y claro, cuando me pongo a averiguar que era un Ironman, yo dije, madres, ¿por qué no dije la media distancia? Ajá. Pero era una manera de motivar a mi papá, que yo en ese momento vivía en Ecuador, a que él me acompañara a entrenar. Entonces yo corría, él se subía a la bicicleta, mi papá tiene 77 años, gracias a Dios está muy bien de salud, pero es alguien que siempre me acompañaba a nadar, me veía nadar, me llevaba, como que tenemos una conexión de padre e hija muy bonita. Y para mí me tomó 4 años completar la distancia full. Y dije, quiero hacer 5 medias distancias. Tú no sabes cuánta gente, mi mismo entrenador en ese momento, no necesitas 5 medias distancias para hacer un full. Y yo, ok, no necesito, pero yo quiero. Y mi responsabilidad fue también, a pesar de lo que me diga un entrenador, porque nosotros queremos hacer todo lo que el entrenador nos diga. ¿Por qué? Porque es entrenador. Y creo que también eso es despertar conciencia y ser maduros deportivamente, decir, oye, mira, tú eres mi entrenador, yo estoy de acuerdo, pero quiero entender el por qué me dices esto. Pero a mí me da más tranquilidad hacer 5 medias distancias. ¿Por qué? Porque puedo, ok, tengo los recursos, sé que lo puedo hacer, pero también porque me va a dar más tranquilidad. Y yo llegué a un Ironman full muy bien preparada. O sea, muy bien preparada,
claramente los últimos 5 kilómetros antes de terminar decía, no quiero volver a hacer esto, por favor. Me suena, me Y, suena. y realmente, mira, sin pensarlo, clasifiqué al Mundial de Niza. De verdad, yo admiro el talento que tienen aquí en Europa por la cultura, por todo, pero fue un golpe al ego y a despertar de, wow, cuánta gente mejor que yo hay en el mundo. Pero para mí eso pone la vara muy alta y me encantaba porque yo me ayudaba entre mujeres, como que una señora, no te miento que tenía creo que 50 años, corría al lado mío y yo le pasaba los geles, nos íbamos peseando, la escribí después por Strava, decirle, mira, me salvaste mi carrera, como que qué admiración hacia ti. Y yo creo que a veces los jóvenes pecamos mucho en creer que podemos mucho más que las personas más grandes y es como que las largas distancias hay que recordarnos que es para los grandes, para el que lleva más tiempo en esto. Y si tu ego te juega con que es que soy más joven para hacer esto, madre mía, o sea, de verdad, te lo digo como alguien joven, admiro a las personas de 50, 60, 70 años que siguen haciendo esto porque creo que es algo que en el tiempo se ve esa moda, esa constancia, Ajá. esa disciplina. Sí, o sea, Pero la es diferencia de lo que decías tú, ¿no? Entre la moda y el hábito, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que te comentaba, ¿no? La gente que, tanto en running como en cualquier deporte, ¿eh? O sea, una cosa es que tú vayas experimentando diferentes disciplinas y otra que pases por una y la dejes porque te has quemado, ¿no? Que eso suele pasar en la larga distancia, sobre todo gente que llega, lo que decía antes, no quiero repetir, pero gente que llega de la nada, en nada hacen una prueba de media distancia, hacen un Ironman y ya se diluye porque no tienen nada más, ¿no? Por encima, ya luego lo siguiente sería hacer un Ironman rápido, pero un Ironman rápido, como tú sabes, ya es algo más complicado que completarlo. Pero bueno, Antonella, una cosa que evidentemente estamos hablando con perfiles muy afines, pero yo aluciné para aprender también, ¿no? De esas reacciones que ha tenido ese reel. Os invito a pasar por los comentarios porque creo que también es un poco el dibujo del mapa, ¿no? Del mapa del deporte, del mapa de las diferentes maneras de enfocar el deporte. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido a ti de las reacciones del reel? Lo que más te ha sorprendido. A ver, lo que más me ha sorprendido sin duda creo que es la corta capacidad de la gente para entender el mensaje. O sea, de verdad, la gente quiere que tome casos específicos y decir, tu escenario, amigo, fue único. Y voy a poner tu comparación porque claramente, o sea, esta conciencia de saber por qué el mensaje es claro y por qué claramente no puedo reducir a una pequeña población, altas edades, motivos personales, que no quiero entrar en eso y no voy a entrar en eso sin duda alguna, pero creo que es la corta capacidad de análisis. O sea, uno de los comentarios que, mira, que más me despertó fue una persona, era como muy sencillo y muy simple. Déjalo ser feliz, que corran en 7 horas si quieren una vez en su vida y ya está. Y para mí fue como, mira, Ya. creo que este es el problema, me explico. Y hay algo, mi lección más grande que personal me puedo llevar a través de esto es que a mí me encanta crear contenido, pero he aprendido a no consumirlo. He Ujú. aprendido a consumir cada vez menos, no solo para yo ser creativa, pero también porque de verdad hay personas que se meten a insultarte de una manera que tú dices, o sea, no te estoy mencionando, o sea, en qué momento, el momento en que tú quieres dañar a alguien para sentirte mejor, creo que habla más de ti que de mí. Entonces, muchos de estos comentarios, no solo que empezaron a ser muy atacantes, yo dije, ¿sabes qué? Me quita mucha de esta energía porque no puedo irle explicando a la gente pinzas por pinzas porque no es así. Y dije, no voy a responder más comentarios. Mira, cada quien, si alguien quiere preguntarme algo específicamente, yo siempre reviso mis mensajes, o sea, de verdad. Y creo que han habido comentarios muy buenos de gente que incluso me dice, iba a correr un maratón y no lo voy a correr precisamente por eso. Entonces, creo que también he despertado muchísima conciencia. Pero los comentarios que más me sorprendieron son los negativos que hablan muchísimo del ego, que hablan muchísimo sobre esta falta de criterio. O sea, entonces aquí la respuesta va y se resume ¿a qué? A que la gente no sabe analizar un mensaje cuando estamos despertando la conciencia de que no vale mejor hecho que perfecto, porque en este caso estás contra tu salud. ¿Qué pesa más que tu salud? Nada, nada. Ujú. Sí, sí, yo creo que es bastante contundente. Y luego, esto es el problema real, porque es un problema para la salud de cada uno de ellos. Es un problema para el deporte también, ¿no? Porque al final, tú lo decías, no te quita mérito, ¿no? Pero te quita precisión. Mira si lo he visto a veces y creo que es un poquito eso, ¿no? Es decir, ¿qué queremos hacer? Si tú quieres acabarlo, acábalo, complétalo, ten en cuenta y sé consciente de en qué nivel llegas y cómo lo has preparado. Luego ya cada uno en sus redes sociales que haga lo que le dé un poquito la gana. Pero ante ese problema tiene difícil solución.
Entonces, a mí lo que me gusta es, vale, hemos detectado el problema sería no, o la hipótesis sería, hay gente que se presenta en carreras de larga distancia o en carreras deportivas sin la preparación necesaria y poniendo en riesgo su salud, que ese es el complemento circunstancial que yo quiero remarcar, poner en riesgo tu salud. Aparte de generando contenido como el que haces, aparte de hacer divulgación del deporte sano, ¿qué crees que falta para intentar erradicar o intentar corregir ese problema que tenemos actualmente? Las organizaciones. O sea, lastimosamente esto es algo masivo. Y te digo, yo soy el outlier que intenta despertar mi voz y alzar la voz para despertar conciencia, a pesar de que pueda recibir mucho hate y de verdad no me importa. Sé que estoy haciendo más del bien que el mal para algunos. O sea, yo soy consciente de lo que tengo en mi corazón, lo que tengo en mi cabeza y lo que quiero proyectar y cada uno sabe lo que tiene y lo que da. Pero yo creo que esto ya es un tema de organización. Claramente entiendo la parte monetaria, pero yo creo que si estamos tanto fomentando el deporte, yo creo que deberían exigir, no a personas de 50 años, a gente de 18, de 20, 25, pruebas anuales, o sea, anuales. Y te digo, yo en Europa lo he visto en Francia y en Italia. Francia sí. Y en Italia también. O sea, a mí para la maratón de Milán me exigieron no solo certificado médico, pero tuve que hacerme test de esfuerzo y todo. O sea, todos mis exámenes, yo me hago todos los exámenes anuales, eso sí es verdad, pero a mí me lo pidieron. Y me pareció, por un momento, ay no, como que bueno, me toca pagar esto, pero digo, perdón, pero ¿qué son 300 euros para lo que te puedes involucrar en un viaje, en una carrera o porque te puede pasar algo? Yo he vivido experiencias donde alguien se ha desplomado delante mío y lastimosamente falleció. Ha sido una de las peores carreras que viví en mi vida, fue en la Maratón de Londres. Y te digo, no se lo deseo a nadie. Y al final, algo que siempre digo, creo que todos tenemos gente, o creo que todos tengamos gente que nos espera en la línea de la meta, o la gran mayoría tenemos. Y creo que el que ellos nos estén acompañando en este proceso no se merecen nuestra irresponsabilidad, porque yo lo llamo así, irresponsabilidad. Que sin duda puede haber un caso outlier que mira, te pasó esto, sin duda. Pero la mejor prevención es responsable ser cada uno, pero lastimosamente eso no lo vemos. Creo que es a nivel tema organizacional que las carreras exijan estas pruebas, estos no solo certificados médicos, pero que te obliguen a hacerte todos tus exámenes de salud. Creo que es vital que te hagan estas cosas, o sea, que te exijan. Me parece interesante. Tú no lo has podido ver porque aún no se ha publicado una charla que tuvimos esta semana con Christian Llorens, director de la Zurich Maratón de Barcelona, que por cierto vio tu reel y le gustó, también te lo he dicho en lo privado, te lo digo ahora. Ellos dicen que bueno, tampoco pueden, respecto a los tiempos de corte o las inscripciones, ¿no? A esta pregunta que tú has lanzado al aire yo se la transmití a él, la gente que ve este episodio hoy ya ha podido ver esta entrevista a Christian Llorens. Pero lo que sí que decía es decir, y creo que es eso, ¿no? Que para él decía que que no pueden limitar ciertas cosas, sí que no hablamos del tema de las pruebas de esfuerzo, o sea, eso sería una cosa más de normativa legal, ¿no? Que igual más que las organizaciones debería ser, en este caso, los altos estamentos, ¿no? El Ministerio de Deporte, el Ministerio de Salud, o sea, creo que esto es algo que va más arriba de la organización. Al final tú lo has dicho, las organizaciones son empresas y cada uno tiene su moral a un precio, ¿no? Entonces eso es así, pero creo que la exigencia debería venir de más arriba, ¿no? Igual que tu vehículo tiene que pasar una ITV, igual que tienes que pasar por las inspecciones fiscales cada año, pues que hubiera un estamento que diga, bueno, para hacer deporte, ciertas distancias que hemos detectado que hay ciertos problemas, ultra trails, Ironman, etcétera, etcétera, no basta con firmar un waiver de yo eximo la organización, si me muero, aquí firmo de que no pasa nada. Creo que eso es exageradamente... No sé cómo decir, ¿no? Pero creo que deja bastante en evidencia la realidad del deporte en nuestro país a nivel de ese tema de organizaciones deportivas. Y por otro, lo que sí que decía, es decir, que eso que lo dijo un organizador, lo dijo un director de carrera, que lo importante es entrenar, porque si no, no vas a disfrutar. Yo no me creo en absoluto que la gente que acaba agonizando un maratón, porque tiene que acabar, o sea, no me lo creo que no. El factor disfrute, el factor divertirse, el factor hacerlo para pasarlo bien, yo ahí tampoco, no me lo creo. Mira, yo he conocido los dos extremos y te puedo decir que conozco gente que te puede hacer una maratón en 2 horas 40, 2 horas 50 y dice, si quieres hacer estos tiempos,
lo único que tienes que hacer es sufrir, o sea, no hay cómo disfrutarla. Y digo, yo creo que eso pierde un poco el encanto del deporte. Claramente vas a tener carreras duras. La maratón de Valencia del año anterior, yo la pasé muy mal. Ojo, pero despierto de que mi estrategia de carrera personal, yo quise probarme, esto era una parte más trabajándolo con mi psicóloga deportiva, como que el que a mí me cuesta llegar a mi límite. Soy alguien que más que muy voy a rajatabla, me paceo muy bien, hago negative split, pero me cuesta como que salir un poquito del margen. Más que muy estructurada en eso, soy muy consciente, como tú dices, y dije, bueno, mira, la primera vez que voy a explotar y entender hasta dónde puede llegar mi cuerpo, que ojo, no lo veo como una responsabilidad, pero sí como un aprendizaje, porque lo hice con mucha conciencia. Pero claro, los primeros 5 kilómetros los pasé en 20 minutos y dije, la cagué, o sea, claro, la cagué. Y dentro de todo, nunca me quemé, nunca me di contra el muro, pero los últimos 10 kilómetros tú no sabes lo mal que la pasé. A lo O mejor sea, sí lo sé, ¿eh? A lo mejor sí lo sé, porque por ejemplo, bueno, seguramente. uno ya es veterano Pero y las ha visto todas. realmente la pasé tan mal los últimos 10 kilómetros que no dije, no quiero volver a hacer esto, más bien quiero de verdad saber que ya probé mis límites, pero la manera de manejar de mejor manera mis límites es de la otra manera. Entonces yo creo que si puedes disfrutar, está en cada uno saber disfrutar, pero el terminar agonizando, el terminar muy mal, como tú dices, creo que ya lleva a otro extremo y sobre todo más cuando eres una persona más capacitada o no capacitada. Hay un triatleta, ex profesional si no me equivoco, Víctor, que creo que hizo ahorita el Ironman de Cozumel, y yo leí una historia que él compartía que lo que le obligó a casi que caminar casi toda la maratón del Ironman de Cozumel. Y más allá del tema puntual de por qué lo hizo, a mí lo que me despertó mucho es saber un profesional lo está haciendo. No le está haciendo una persona que está terminando en 18 horas de maratón. ¿Me explico? Y hay una gran diferencia también ahí, porque él habló, se le cayeron los carbohidratos, o sea, le pasó muchas cosas, que al final sí es cómo afrontas la situación. Una cosa es que la carrera te toque vivirla transformando tus adversidades, y otra cosa es saber que tu adversidad es tu salud. Tu adversidad más grande es tu salud y ponerla en riesgo. Entonces, existen esos temas muy grandes, controversiales sin duda. Yo entiendo mucho el tema de organización, creo que es muy importante, pero sí creo que en una organización tú ves que las personas que terminan un Ironman en 18 horas, no quiero referirme a la señora que hace Kona y ya tiene 70 y pico años, claramente no, porque son cosas admirables también a la vez. Estoy segura que esa señora ha entrenado miles de años para estar ahí, pero yo sí creo que es estos temas que parecen que son puntuales y en realidad no son puntuales, son masivos. Pero no tenemos la capacidad o no queremos tener la conciencia de decir esto no está bien porque, si yo corro tengo que hacer la maratón. No todo el mundo tiene que correr maratones. Si hago un triatlón no significa que tengo que hacer Ironman de largas distancias. O sea, y no solo por lo que implica a nivel de preparación, pero a nivel de costos también es muy alto. O sea, es muy alto. Y yo te digo, en España yo admiro mucho a Europa, que créeme que a nivel organización y muchas otras cosas han avanzado muchísimo. Yo amo Latinoamérica, amo ser latina, amo Ecuador, invito a todo el mundo a Ecuador, pero sí creo que como latinos nos falta aprender muchísimo de Europa. O sea, creo que a veces uno se queja de su propia tierra, pero porque no ve lo que tiene cruzando el charco. Y te digo, por ejemplo, el tema, que es otro tema, pero para que lo tengan ahí la audiencia también, el tema de falsificar dorsales, de correr por otros corredores. Aquí entramos en terreno pantanoso. Aquí creo que podríamos hacer otro, creo más que tú que tienes mucho criterio, podríamos dejarlo ahí. Videos sobre eso que no sabes. Sí. O sea, ahí comentabas también es que hay muchos temas aquí que pueden derivar, sí. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, hay otra que decías tú, hablabas de los corrales, ¿no? Nosotros aquí le llamamos los cajones. Los cajones. Pero también es otra, ¿no? Dices, bueno, ya que ya sabes, no has entrenado, no lo has preparado, por lo menos no molestes, o sea, ponte en el cajón final y tal, y esto puede como mínimo minimizar el problema que estás causando para los demás. Pero no te creas que solo como lo que tú vas a hacer como corrales, porque en muchas organizaciones, no la mayoría en la que las he estado, pero cuando tú te metes en el corral, tú puedes elegir el corral que tú quieras, no te piden una validación ni una certificación. Entonces, esto también es tema de la organización. Por eso te digo, esto es una cosa social en comunidad, en un círculo en general de organización y corredor. Entonces, claro, si la organización te exige, mira que yo en Valencia me quería meter en el sub 3, sobre todo sabiendo que tengo sub 3:10, pero no me dejaban. Yo era como que es que quiero pegarme a alguien. Pero decía como que al final eso es súper honesto. O sea,
es súper correcto porque tengo que validar mi tiempo para poder, o sea, por más que yo quiera meterme bajo las 3 horas, si yo tengo 3 horas 05, claramente para la organización 5 minutos en una maratón son 5 minutos en una maratón. Entonces, sí es importante saber esto. Mira, en Nueva York me comentaban que este año hubo un momento en que se cruzó una calle con otra calle y los corredores tuvieron que parar. Sí, cierto, es verdad, sí. Perdón, pero yo creo que hemos En Nueva llegado York. en Nueva York, claro. Sí. Creo que vamos a abrir las calles hasta que hayan 100,000 corredores porque es una moda. Creo que también son cosas que hay que cuestionarse también, ¿no? Pero bueno, es un poco eso. Creo que el tema de dónde abarcamos el problema, creo que es un tema de ser más personas que queramos hablar sobre este tema. Yo siempre digo el compartir. Yo abro aquí libremente mi micrófono y decir, si hay profesionales que me quieren enseñarme cosas, yo estoy dispuesta a aprender siempre, pero creo que tu capacidad de compartir y tu don de compartir siempre va a hablar más de ti que tu don de impresionar. Creo que el mundo debería vivir más así. Entonces, más que impresionar a alguien, tú tienes que tener ese don de compartir. Y en España lo veo más, créeme. O sea, en España o en Europa creo que lo veo mucho más entre entrenadores, entre atletas. Veo mucho que en tu podcast se reúnen mucho entre entrenadores a conversar, experiencias y este tipo de cosas. Y creo que eso es muy valioso. Eso es muy valioso porque aprenden en una comunidad, en un conjunto. Simplemente creo que los buenos somos más, pero nos cuesta alzar más la voz. Sí, luego a mí lo que me da cierto reparo siempre, ¿no? Es decir, que al final, claro, en este episodio, en este podcast, por ejemplo, que suele escucharlo gente que evidentemente son deportistas, son runners, pero también te sorprenderías, ¿no? Un poco lo que te han dicho, de gente que ha caído en episodios nuestros de entrenamiento, de consejos y tal, porque en un momento dado en un buscador de Google les ha salido el vídeo y han, como has dicho tú, no han recogido cable, ¿no? En plan, hostia, yo tenía pensado hacer Ironman este año, pero después de escuchar lo que habéis dicho, os lo agradezco. Y eso, aunque sean 2, 3 personas, una sola persona a la que le dé este mensaje, ya tenemos algo hecho. Hemos hablado un poco, Antonella, de las reacciones un poco que te han sorprendido en lo negativo, pero hay muchísimos comentarios y de hecho creo que la gente que ha compartido, no recuerdo la última vez que vi las comparticiones que tenía ese reel, pero miles. Entonces, explica un poco lo que ha sido positivo y lo que te ha animado a seguir en esa línea de creación de contenido, porque creo que ese te ha catapultado también a ser un poco como la referencia, ¿no? De los entrenadores, de la gente que quiere una vida saludable. ¿Cuál es lo positivo de haberte lanzado a la piscina? Porque no era fácil ese comentario, esos mensajes y ese reel. Sí, mira, dentro de uno de los videos que más virales se hizo casi como por cerca del 1,000,000, básicamente, hablaba mucho más sobre el storytelling, de lo que crea la parte emocional, el triatlón, de lo que sucedió en el Ironman de Kona. Y me gusta compartir siempre este lado bueno y también este lado malo, porque yo creo que al final la vida no es color de oro. Sin duda, ahorita estoy viendo, tiene casi 2,000 compartidos, tiene 100,000 reproducciones aproximadamente. Y lo que más me llevó como positivo ante esto, porque yo creo que lo negativo siempre se va a quedar en las personas y lo que tienen para dar y para compartir y el poco análisis, diría yo, porque no puedes abarcar en 3 minutos todo el análisis. Mira que vamos ya casi 1 hora y no hemos acabado el análisis. Entonces yo creo que lo que más rescato y lo me quedo positivo para mí, como Antonella, ojo, como Antonella personal, es lo que estamos haciendo exactamente tú y yo ahorita. El saber que este video llegó a personas, no solo al final en que yo me encuentro en un país nuevo también, pero que personas que llevan años en este mundo del triatlón, que llevan años en este mundo de maratones, que llevan años en este mundo de deportes de alto rendimiento y endurance, mi video, siendo alguien relativamente, vamos a decir, nueva, considerando que yo digo, entre 10 años todavía me siento nueva y en pañales con respecto a mucha gente. Y yo me honro y me siento muy humilde ante eso, pero para mí mi aprendizaje más grande es saber que hay personas que por más que sigan experimentadas y sean mucho más experimentadas que yo, también tienen que aprender de mí. Y para mí eso es un despertar de que estoy haciendo las cosas bien y los comentarios negativos no me van a limitar y no me van a callar ante la responsabilidad que yo sé, como Antonella tengo, es de decirle al mundo que un Ironman es válido, una maratón es válido, un ultra es válido, siempre y cuando seas consciente de la exposición y el riesgo que le estás llevando a tu cuerpo a hacer esto. Y no solo por una moda.
Pues Antonella, a mí me parece que este discurso final, porque ya te he robado mucho tiempo, es un poco un cierre. Para mí es un cierre personal, porque la verdad es que a mí me cuesta mucho. Es decir, yo, por ejemplo, esa facilidad que tienes tú de ponerte delante a cámara, facilidad al menos lo que vemos desde aquí, imagino que te costará lo tuyo, ¿no? Hay Pero a mí mucho sí, trabajo. claro, yo por eso me acompaño de gente mucho más experta que yo. Intento que venga aquí al canal de Triates en Red, pues personas relevantes, personas que lo expliquen bien, y yo creo que en ese caso eso es, lo digo, es una masterclass de cómo comunicar con elegancia y con evidencia científica una realidad que nos está tocando vivir y que yo creo que poco a poco, con lo que dices tú, ¿no? Decías tú que Latinoamérica está un poco a caballo de donde está Europa. Europa está un poco, depende de qué parte de Europa estamos un poco más Claro, lejos, ¿no? Tú comparabas Ecuador con Europa, yo comparo España con Francia, ¿no? Con lo que has dicho tú a claro. nivel de los dorsales, pero bueno, siempre hay alguien que tiene que tirar delante. Y en este caso yo te agradezco que hayas tirado tú delante a la hora de despertar conciencias, que creo que un poco se trataba de eso, y de que si somos todos un poco más consecuentes con lo que hacemos, el deporte en general, el deporte de resistencia, el triatlón, la maratón y tal, perdurará más en el tiempo y no será un hobby de un reto puntual, sino que puede ser un estilo de vida, que es el que llevo yo desde hace 20 años y mucha gente de mi generación que hemos seguido con muchas dificultades porque no siempre ha sido fácil. Y por tanto yo nada, te quería invitar a cerrar todo el episodio y sobre todo darte las gracias por acompañarnos. No, bueno, Omar, obviamente gracias a ti. Como te dije, me siento al final muy honrada de cada vez compartir más espacios, no solo con gente más profesional, no solo en el mundo de la comunicación, en el mundo del entrenamiento. Pero para mí, creo que el mensaje final a todo esto es que el mensaje, el video, el contenido que comparto no es una cosa o un punto de moral, sino es un poco siempre basarme como en esta fisiología, en la resistencia, en la ciencia, en lo importante que es el tiempo bajo carga, el impacto que tu cuerpo va a recibir repetidas veces durante, por ejemplo, una maratón, que estamos hablando de esto, el saber que la fatiga que tú llevas a nivel de estos esfuerzos, la adaptación que tus tejidos necesitan, esta recuperación que necesitas a nivel no solo cardiovascular, sino también muscular, tenemos de evidencia y creo que nuestra responsabilidad como corredores es saber completar distancias, no por moda, sino desde la responsabilidad, desde la conciencia. Y creo que también aprender a ser un poquito más duros, y lo hablo desde una persona que yo tengo mucha personalidad, sí, yo lo sé, y tengo mucho carácter, pero tampoco se me ha sido fácil. Y este es un mensaje para todas las personas que de alguna manera quieren lanzarse en redes, personas que quieren compartir todo esto y a veces les cuesta más un poco por el qué dirán. Y yo siempre digo como que el qué dirán siempre va a existir. Y que tú tengas comentarios negativos también va a ser positivo porque significa que también lo estás haciendo bien. Entonces, un poco es ser conscientes ante todo esto, qué implica correr una maratón, qué implica las largas distancias, no solo eso, sino medias distancias, y el saber que si tú lo quieres llevar como un estilo de vida hasta que seamos viejitos, hay que despertar la conciencia de saber por qué lo hacemos, conocer nuestro why y aprender a alzar un poquito más nuestra voz, porque creo que cuando alguien viene a intimidarnos y nos dice, ay, pero no has hecho una maratón, pero bueno, eso no es una maratón, pero eso no es un Ironman, creo que nosotros también nos achicamos. Y el problema es de eso, achicarnos. Yo en su momento me achiqué, o sea, lo digo públicamente, yo en su momento me achiqué a pesar de tener personalidad, a pesar de tener carácter, y me arrepiento hasta el día de hoy que lo trabajo en terapia porque me achiqué por miedo y yo creo que eso no está bien porque le estamos dando el poder a las personas de no dejarnos ser libre a través de las cosas que amamos. Y amamos del deporte, disfrutamos del deporte y poner el stop a las personas cuando dicen comentarios para lastimarnos, herirnos o achicarnos, creo que la única manera de decirnos es como que un momento, no he pedido tu opinión, no quiero saber esto, gracias, pero hasta aquí llegó, no voy a permitir que me digas esto. O sea, creo que es una invitación, ya no solo a la conciencia de cómo entrenamos, sino que a que aprendamos a ser un poco más duros y que no dejemos que las personas nos achiquen, porque 5K no es achicarte, 10K no es achicarte. Si tú te quieres quedar en esas distancias, está muy bien. Más bien respeto esas distancias, me parecen súper explosivas y yo sufro un huevo, pero sí creo que es aprender a poner un pare a la gente y decir un ratito, o cuando me equivoco, enséñame, ¿qué puedo aprender de ti? Qué bueno, salgo y digo qué es lo que aprendí. Obviamente, al ser una persona pública sé que estoy más expuesta, pero decirle a la gente que no le tenga miedo a decirle a su papá, a su hermano, a su vecino, a su esposo, ay, ¿por qué entrenas tanto y no haces esto? Es como,
hay que aprender a poner el para de las personas porque precisamente es la única manera de ser este outlier y este diferenciador a que el deporte crezca de una manera más sana, con más conciencia y sobre todo respetándonos a nosotros mismos, que creo que es donde más nos estamos faltando el respeto. Pues yo creo que un speech impecable. Gracias, Antonella, una vez más. Espero verte por aquí pronto, seguro que tenemos alguna excusa. También, ¿por qué no hablar de fisiología, hablar de psicología? Creo que tienes un background. Ahora nos hemos quedado con este reel que parece que ha sido como el que nos ha presentado, ¿no? Es la excusa que tenemos para que Triates en Red conozca, si no lo conocían ya, Antonella. La Antonella que estáis viendo ahora, que el presidente la hemos conocido a la vez, no habíamos hablado hasta hoy, con lo cual para mí es un premio que me llevo. Y lo que te decía antes de grabar, Triates en Red somos todos, aquellos que quieran compartir contenido desde la responsabilidad y desde la corresponsabilidad. Muchísimas gracias, Antonella. Gracias a ti, Omar, un abrazo, gracias. Pues lo dicho, cerramos un episodio largo con una persona que nos ha abierto un poco la mente en ciertos aspectos y como decíamos antes, si solo una sola persona ha llegado a este episodio del podcast y reflexiona sobre lo que está haciendo a nivel deportivo y le ayuda a mejorar, le ayuda a tomar conciencia, habrá valido la pena. Un saludo, trimaníacos.